Bienvenidos a la tercera sesión relacionada al cálculo del flujo efectivo del proyecto. Veamos a dónde estamos dentro del curso. Ya aprendimos las herramientas de evaluación financiera como lo son el BAN y el TIR. Ahora estamos aprendiendo el cálculo del flujo efectivo del proyecto y en la tercera sección aprenderemos a calcular la tasa de descuento. Ahora ilustraremos con un ejemplo todo lo que hemos aprendido relacionado al cálculo del flujo efectivo del proyecto. Haremos este ejemplo muy despacio, paso a paso, y luego lo resolveremos en una hoja de Excel. Considere un proyecto para proveer 100 millones de estampillas postales al año al servicio postal durante los próximos 5 años. Usted posee un terreno inactivo disponible que hace 5 años costó $2.400.000. Si el terreno se vendiera hoy, tendría un valor neto de $2.700.000 después de impuestos. El terreno se puede vender en $3.200.000 después de impuestos en 5 años. Necesitará instalar una nueva planta y un equipo de producción equivalentes a $4.1 millones para producir las estampillas. La planta y el equipo se depreciarán de manera lineal a cero durante la vida de 5 años del proyecto. El equipo se puede vender en $540.000 al final del proyecto. También necesitará $600.000 en capital de trabajo neto inicial para el proyecto y una inversión inicial de $50.000 por cada año posterior. Cada estampilla generará ingresos por 50 centavos de dólar, su producción costará 47 centavos de dólar por estampilla y tendrá costos fijos de $950.000 al año. Si la tasa de impuesto es de 34%, calcule el flujo efectivo del proyecto. Antes de ir de lleno a calcular los flujos, quiero que veamos con detenimiento algunas preguntas que nos ayudarán, a afianzar algunos de los conceptos que hemos venido desarrollando durante las últimas sesiones. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál es el costo hundido del terreno? ¿Serán los $2.400.000 el costo original del terreno, los $2.700.000 el valor de mercado actual del terreno o los $3.200.000 el valor dentro de 5 años del terreno? La respuesta correcta es $2.400.000. El costo hundido del terreno es igual al valor original del terreno, algo que ya pagamos y que no podemos hacer nada. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Cuál es el costo de oportunidad del terreno? ¿Serán los $2.400.000 el valor original del terreno, los $2.700.000 el valor actual del terreno, el valor de mercado actual del terreno, o los $3.200.000 lo que nos darían por el terreno dentro de 5 años, o simplemente cero? La respuesta correcta es $2.700.000. El costo de oportunidad del terreno es igual al valor de mercado del terreno en términos actuales. Es lo que podría obtener por el terreno si quisiera venderlo ahora. Ahora veamos la tercera pregunta. ¿Cuál es el valor de rescate del terreno? ¿Será su costo original de $2.400.000, su valor de mercado actual de $2.700.000 o lo que nos costará dentro de 5 años o lo que podríamos obtener dentro de 5 años por el terreno después de impuestos? Y la respuesta correcta es la C, $3.200.000, que es el valor de mercado luego de impuestos del terreno. Y es importante que veamos que el problema ya nos está diciendo que esos $3.200.000 es lo que podríamos obtener luego de impuestos. Por lo tanto, no tendremos que hacer ningún ajuste para calcular el valor de mercado. La cuarta pregunta es, ¿qué costo del terreno incluiría usted como gasto de capital? Los $2.400.000, costo hundido, el costo original del terreno, los $2.700.000, el valor de mercado actual del terreno, los $3.200.000, el valor de rescate del terreno dentro de 5 años, o cero. Y la respuesta correcta es B, los $2.700.000. Como gasto de capital, usted debe incluir el valor de mercado actual del terreno. ¿Cuál es el valor de rescate de la planta y equipo al final del proyecto? En el caso del terreno, el problema ya nos dice que obtendremos $3.200.000 después de impuestos, por lo que no tenemos que hacer ningún cálculo para determinar el valor de rescate. Ese no es el caso de la planta y equipo. En el caso de la planta y equipo, el problema nos dice que tendrá un valor de mercado dentro de 5 años de $540.000 y nos dice que se habrá depreciado por completo en 5 años. Por lo tanto, el valor en libros de la planta y equipo será cero y esos $540.000 tendrán que ser ajustados por la tasa de impuesto directamente.
Si se fijan, tenemos $540.000 de valor de mercado, menos 0 de valor en libro de planta y equipo, y tenemos que aplicar el 34% de impuestos a la diferencia entre esos dos valores. Como el valor de la planta y equipo es 0, entonces aplicamos ese 34% a los $540.000 y obtenemos un impuesto de $183.600. El valor de rescate de la planta y equipo será el valor de mercado, los $540.000, a los que le restamos los impuestos de $183.600 para obtener un valor de rescate de $356.400. El valor de rescate del proyecto será igual al valor de rescate del terreno, los $3.200.000, más el valor de rescate de la planta y equipo, $356.400, para un total de $3.556.400. Y ahora una última pregunta. ¿Cuál es el cambio de capital de trabajo al final del año 5? El problema nos dice que tenemos un capital de trabajo inicial de $600.000 y que luego iremos adicionando $50.000 en cada año adicional por los siguientes 4 años, porque en el primero recuerde que tenemos los $600.000 que es nuestro capital de trabajo inicial. Entonces, ¿cuál sería el capital de trabajo al final del año 5? Más $800.000, más $600.000, menos $800.000 o menos $600.000. La respuesta correcta es más $800.000, que resulta de la suma de los $600.000 del capital de trabajo inicial más $50.000 por 4 años, que serían $200.000. O sea que al final tendríamos que recuperar $800.000. ¿Por qué el signo positivo? Recuerde que al inicio nosotros estamos adicionando, poniendo de nuestra bolsa al proyecto $600.000. Es una salida de efectivo de nuestra bolsa y eso serían negativos. Pero al final del proyecto estaríamos recuperando todo lo que hemos metido en concepto de capital de trabajo. Y ese sería un flujo positivo para nuestro flujo de efectivo en el año 5. Y ahora, luego de haber respondido todas estas preguntas, estamos listos para calcular el flujo de caja de nuestro proyecto. Vamos a ir a Excel para hacer esto. Bien, estamos en este pequeño tutorial para resolver el problema relacionado al cálculo de los flujos del proyecto. Lo primero que quiero que veamos son los gastos del capital. Explícitamente el problema ya nos dice que si el terreno se vendiera hoy, dentro de 5 años, tendría un valor neto de $2.700.000 después de impuestos. Entonces, digamos, ese es el gasto de capital ahora, ¿verdad? Que es en el año 0, perdón, no es en el año 5, en el año 0, si el terreno se vendiera ahora, se vendería neto de impuestos a $2.700.000. Entonces ese es el gasto de capital. Después de impuestos, perdón. Ya con impuestos vale $2.700.000. Y la planta y equipo, que es el otro gasto de capital que vamos a hacer, requiere una inversión de $4.100.000. Entonces los gastos de capital van a ser los $2.700.000 del terreno, ya después de impuestos, más la planta y equipo, que equivaldría a $4.100.000 para un total de $6.800.000, que serían nuestros gastos de capital. El valor de rescate ya lo vimos en uno de los slides, pero podemos recapitularlo. Para el valor de rescate tendríamos el valor de rescate del terreno, que es de $3.200.000 después de impuestos en 5 años. Este sí es después en el año 5 y después de impuestos. Esto es lo que tendríamos. Esto es lo que nos darían por terreno y ya nos dice que es después de impuestos, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer ninguna corrección. Pero, sin embargo, sí tenemos que calcular el valor de rescate de la planta y equipo. Nos dice que dentro de 5 años la planta y equipo tendrá un valor de mercado de $540.000 y estará completamente depreciada, porque acuérdense que la planta y el equipo, y esto lo dice explícitamente aquí el problema, se depreciarán de manera lineal a 0 durante la vida de 5 años del proyecto. Entonces, cuando acabe mi proyecto, el valor en libros de la planta y el equipo es 0. Entonces, yo voy a pagar impuesto sobre el total del valor de mercado, ¿verdad? $540.000 menos 0 sigue siendo $540.000. Y vamos a pagar 34% sobre esos $540.000 que vamos a recibir, que corresponden a $183.600. Entonces el valor de rescate de la planta y equipo va a ser los $540.000 que recibo menos los $183.600 que debo pagar en impuestos, para un total de $356.400, que sería el valor de rescate de la planta y equipo, y el valor de rescate
total del proyecto sería esos 356.400 más los 3.200.000 del valor de rescate del terreno, que ya esto ya está libre de impuestos. Esto dice después de impuestos, entonces eso quiere decir que ya no tengo que hacer ningún cálculo. Entonces el valor total de rescate del proyecto es de $3.556.400. Ahora calculemos el flujo de efectivo operativo del proyecto. Y el problema nos da muchos datos, nos dice que hay ventas anuales de 100 millones de unidades de estampillas y que las vendemos a 50 centavos cada uno. Entonces tenemos ingresos de 100 millones por 50 centavos para un total de 50 millones. Tenemos costos variables, producir cada estampilla nos cuesta 47 centavos y vendemos 100, entonces tenemos costos variables por 47 millones. Nos dice que tenemos costos fijos anuales. Esto lo estamos haciendo para solo uno de los años, ¿verdad? Y después lo repetimos, ¿verdad? Hicimos una simplificación y ya voy a explicar eso. Entonces tenemos costos fijos anuales de $950.000. La depreciación sería, la planta y el equipo se deprecia linealmente a 5 años, ¿verdad? Entonces sería 4.100.000 entre 5. Esta es la depreciación anual de la planta y el equipo. Ahí me podía preguntar, no está incluyendo la depreciación del terreno y es porque los terrenos no se deprecian contablemente. Eso es como una regla general. Los terrenos no se deprecian contablemente. Luego, aquí ya podríamos calcular la utilidad antes de intereses e impuestos. Si quieren le pongo a todos los que son costos negativos para que lo hagamos más ordenado. Pongámosle signo menos a esto, pongámosle menos a este y pongámosle menos a la depreciación. Entonces podemos calcular la utilidad antes de intereses e impuestos, que sería igual a la sumatoria de estos 4 apartados. Tendríamos una utilidad antes de intereses e impuestos de $1.230.000 y sobre esto pagaríamos el 34% de impuestos, correspondiente a $418.200. Volvamos a ponerlo negativo si quieren, para una utilidad neta de $811.800. Ahora calculemos el flujo de efectivo operativo. Partimos de la utilidad antes de intereses e impuestos, que es igual a $1.230.000 más la depreciación. Si quieren le pongo menos, por menos da más, ¿verdad? Serían 820.000 menos los impuestos. Este sí lo traigo positivo porque ya está negativo. Entonces tendríamos estos 3 apartados, los sumamos y obtendríamos un flujo de efectivo operativo anual de $1.631.800. Si se fijan, ahorita vamos a calcular el flujo de efectivo del proyecto. Si se fijan, en ningún momento el problema nos habla de inflación, ni de variación de ingresos, ni de variación de gastos durante la vida del proyecto. Es una simplificación, ¿verdad? Este es un problema didáctico que estamos resolviendo con el fin de ilustrar el flujo de efectivo operativo. Entonces, simplemente asumimos que en cada uno de los años va a ser igual, ¿verdad? Entonces, en el año 1 el flujo de efectivo operativo es igual a $1.631.800. Y en los años posteriores va a ser exactamente lo mismo. Para los 5 años. Nos dice que tenemos cambios en el capital de trabajo. Que tenemos un capital de trabajo inicial de $600.000. Recordemos que esto es negativo. Porque es algo que estamos sacando de nuestra bolsa para meterlo al proyecto. Entonces estos 600 van negativo. Y que en los siguientes años hay que adicionar $50.000 por cada año posterior adicional, ¿verdad? Entonces ponemos este menos 50 en el año 1 hasta el año 4. No me salió, vamos a ver, ahora sí, hasta el año 4. ¿Y por qué hasta el año 4? Acuérdense que aquí estamos diciendo año 0, el final del año 1 sería este, ¿verdad? O sea, el inicio del año 1 es el año 0, pero el final del año 1 es el año 1. Entonces el final del año 4 es
50.000, que sería el inicio del año 5, ¿verdad? No hace sentido que nosotros pongamos menos 50 si al final lo que estamos es recuperando en el año 5 el capital de trabajo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que al final del año 5, aquí ya lo tengo sumado, ¿verdad? Estoy sumando todo lo que metí en los años anteriores, desde el año 0 hasta el final del año 4 o el inicio del año 5, ahí depende cómo lo quieran ver ustedes. Y estoy recuperando todo el capital de trabajo. Entonces, lo metí aquí, estos menos 600, y luego fui metiendo $50.000 anuales durante los años posteriores. Y en el año 5, al final del año 5, yo recupero todo lo que he metido de capital de trabajo, que serían $800.000, esos $800.000 que van positivos, ¿verdad? Es importante que noten eso. Y hoy vamos con los gastos de capital. Si se fijan, este valor de rescate lo estoy trayendo del valor de rescate B2 más valor de rescate B9, que sería el valor de rescate del terreno más el valor de rescate de la planta y equipo, que es exactamente estos 3.556.400, son estos 3.556.400 que tenemos aquí en el año 5. Ese es, digamos, el valor de rescate del proyecto, pero tenemos que poner la inversión, ¿verdad? Que ya la habíamos calculado, que era igual a gastos de capital $6.800.000. Eso fue lo primero que calculamos. Y aquí tendríamos todos los flujos de efectivo operativo. Bueno, eso ya lo habíamos calculado. Ahora tenemos los flujos de efectivo del proyecto. En el año 0, $7.400.000. Del año 1 al año 4, $1.581.800. Y en el año 5 recibimos $5.988.200. Producto del valor de rescate y también de la recuperación de nuestro capital de trabajo. Esto nos estaría dando una TIR de 15.4%, entonces deberíamos aceptar el proyecto. Podemos calcular el BAN, todavía no, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en la próxima sección. Por el momento, daría por finalizado tanto la sesión como la sección del cálculo del flujo de efectivo del proyecto. A continuación les van a quedar unas preguntitas a ustedes, unos problemitas para afianzar los conocimientos. Les agradezco mucho y los espero en la próxima sección para que aprendamos a calcular el WACC. Gracias.